Vale, por votación habéis pedido ahumado y ojo párpado caído o encapotado por igual. Así que hoy os voy a pasar el ahumado y el próximo que os pasaré será el encapotado. Aquí os he hecho la ceja porque yo normalmente cuando explico en clase siempre explico que hay un punto aquí que no debemos de tocar, que es el punto luz, ¿vale? Normalmente lo que hago es dividir como el ojo en tres partes iguales para controlar un poco que la parte más oscura no se me quede pequeña ni se me quede demasiado grande. Entonces siempre que yo tengo un ojo, lo que hago es dividir este espacio visualmente, claro, en tres partes iguales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También va a depender del tamaño del ojo, va a depender si tenemos un ojo pequeño, si tenemos un ojo globuloso. Pues por ejemplo en un ojo globuloso siempre vamos a poner más oscuridad, ¿no? Pero por ejemplo en todas las sombras que van trabajadas horizontales voy a intentar repartir el color de la misma forma, que sea uniforme, ¿no? Que quede el mismo tamaño. Para hacer el ahumado voy a empezar haciendo una línea gruesa. Si lo vais a hacer con lápiz no apretéis mucho, siempre tenéis tiempo de intensificar. Voy a hacer una línea gruesa. Así lo hago igual en el ojo, ¿eh? Hago con lápiz o con sombra en crema. Hago una línea gruesa, siempre le doy un poco de sentido. Nunca lo hago sin forma, a no ser que vayamos a trabajar, por ejemplo, un ojo para editorial, que entonces ahí sí vamos a buscar pues otro tipo de técnica, ¿no? Pero aquí voy a hacer un ojo que ya tenga forma. Voy a aplicar una línea negra. Ya os digo, con lápiz o con sombra en crema, una línea gruesa. No hace falta que esté muy limpia, ¿vale? Lo que sí quiero es que la línea de pestaña, o es como lo hago normalmente, la línea de pestaña tiene que estar muy negra, muy tupida de productos, ¿vale? Una vez tengo esa línea que hemos dicho que la vamos a hacer un poquito gruesa, voy a difuminar. Esta línea normalmente si la pongo con lápiz pues estupendo, no necesitamos pincel, pero si la aplico con sombra lo voy a hacer con un pincel de pelo de Marta, ¿vale? Pelo de Marta y forma de lengua de gato, a mí me gusta así. Entonces aplico, descargo el exceso de producto que tiene el pincel y digamos que lo que yo haría aquí sería difuminar bien de forma circular, bien con el pincel de canto y haciendo movimientos de vaivén, o también se puede hacer con el pincel en punta, con la punta limpia, vamos trabajando y la intención es difuminar esta línea que se nos ha quedado del lápiz, difuminarla para que sea semitransparente, ¿vale? Siempre mejor pecar de poco que de mucho, entonces yo en este caso voy a llegar hasta lo que sería la cuenca, que por norma general está bien llegar con el color semitransparente a la cuenca, ¿vale? Y voy a intensificar de nuevo un poquito más la línea que he hecho pegada al párpado. Ya os digo que yo voy de menos a más, entonces por ejemplo igual que estoy haciendo ahora con el lápiz, yo puedo volver con el maquillaje, con la sombra en crema o con el lápiz negro y intensificarme la zona del negro, porque he visto que tengo prácticamente el ojo dividido ya. Entonces ahora pues quiero aprovechar la cantidad de negro que voy a aplicar, ¿vale? Aquí en el lagrimal dibujo bien el lagrimal, pero igual hago un efecto difuminado y trabajaría de la misma forma con el pincel. Si queréis en otro vídeo puedo hacer cómo trabajo yo el pincel a la hora de difuminar. Lo que es importante es que sea muy suave, a la hora de difuminar, que sea muy suave. Vale, ahora me voy a un marrón cálido. Bueno, el ahumado realmente se puede hacer en cualquier color, en azules, en burdeos, en verde. Los ahumados con la misma técnica quedan bonitos en todos los colores. El clásico, yo estoy haciendo el clásico y ahora me voy a por a por un marrón tabaco, que yo lo llamo, o en este caso aquí en el lápiz me he cogido un marrón más cálido porque no tengo un marrón tabaco como el que a mí me gusta. Normalmente yo utilizo un marrón que es muy oscuro pero sigue siendo cálido. Este quizás sea un poco menos, o sea, la tonalidad puede estar bien pero me gusta más oscuro, ¿vale?
Entonces, ¿dónde aplico el marrón? Voy a aplicar el marrón. Primero con el pincel podría depositar con el pincel de forma plana. Sigo hablando del mismo pincel, pincel de pelo de Marta con forma de lengua de gato. Puedo seguir este procedimiento que es pisar para depositar el marrón donde el negro empieza a ser transparente. Es decir, voy a utilizar la transparencia del negro para aplicar el marrón. ¿Vale? Entonces deposito primero y una vez lo tengo depositado porque el marrón me tiene que quedar intenso, entonces difumino y siempre lo voy a hacer hacia afuera, hacia arriba y un pelín hacia adentro, ¿vale? Entonces ahora lo voy a hacer con el lápiz aproximadamente para que nos quede lo que yo intento hacer normalmente con el maquillaje. Os decía que había hecho la ceja porque hay un punto muy importante que siempre digo en clase, y es que desde donde termina el difuminado de la sombra hasta la ceja debe haber 0,5 centímetros, es decir, medio centímetro, 0,5 aquí de luz. Siempre dejo ese espacio para la luz. Es muy importante dejar aquí la luz en el punto más alto de la ceja porque de esa manera tiramos del ojo hacia arriba. Da la sensación de que el ojo sube. ¿Vale? Eso para todos los maquillajes. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un ojo pequeño, pues voy a aprovechar al máximo, intento subir de otra manera, incluso en algunos ojitos que tengo la ceja muy pegada al ojo, si es una ceja clarita, puedo poner el punto de luz pisando un poquito el vello de la ceja. ¿Vale? Bueno, aquí sigo intensificando. Ya os dije que normalmente en dibujo no se mete. La grasa de los dedos nos puede afectar al dibujo, pero bueno, en este caso, para conseguir los efectos del difuminado, pues prefiero hacerlo así. ¿Vale? Voy a marcar un poquito más la intensidad. Aquí el problema es que, claro, yo las sombras, para mí, para que un ahumado sea un ahumado, las sombras tienen que estar completamente difuminadas. Y bueno, ahí mis alumnas saben que yo normalmente lo que son las sombras no quiero que haya cortes. No me gustan los cortes porque los cortes hacen que tengas un dibujo marcado y pierdas los volúmenes. En el momento que haya un corte, la sombra pierde el volumen. ¿Vale? He cambiado de marrón a ver si consigo un poco el efecto que quiero. Porque bueno, no está mal, pero no es tampoco lo que me gusta. De momento la técnica es esta, ¿eh? O sea, lo importante es que os llevéis la técnica, ya que los colores de lápices, pues bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Voy a meter un poco más de negro. A ver, he dicho en principio que el negro lo haríamos con un lápiz. Si hacemos con lápiz, hay que matizar. Es decir, el lápiz es un producto graso, entonces yo debo de matizar ese producto graso con una sombra negra. ¿Vale? Hago el mismo procedimiento. Primero he puesto el lápiz graso y lo he difuminado. Después pongo la sombra en polvo y la vuelvo a difuminar. O sea, repito el proceso, lo que pasa es que estoy sellando mi sombra para que no se pierda, ¿vale? Bueno, ya os digo que queda un poco, con el lápiz un poco más difícil, pero por lo menos para que os sirva. Una vez he sellado el negro con la sombra negra, pues lo que hago, y ya he difuminado, pues hago lo mismo. Donde el negro empieza a ser transparente, pongo mi sombrita marrón. La sombra, como ya es sombra en polvo, no necesito sellarla. Solamente sello los productos que son grasos, ¿vale? Por supuesto, yo en todos mis maquillajes, siempre que hago una sombra de ojos, siempre utilizo primer, ¿vale? Aquí lo que yo estoy haciendo a la hora de trabajar es intentar mezclar los colores tal y como lo hago en un ahumado para que quede lo más, o sea, el efecto de transferencia del color sea sin cortes, ¿vale? Cuanto menos cortes, mejor. Tenemos que pasar de un color negro completamente oscuro, negro carbón, o sea, todo lo negro que podáis, a un color muy claro, muy claro. Pasamos de la oscuridad a la luz, porque en el punto de luz, aproximadamente en esta zona, vamos a poner una sombra clarita y yo siempre con el pincel, esto ya se puede hacer con un pincel de cabra,
y con forma de lengua de gato, y lo que hago es deposito el punto de luz para que se me sature esta zona de sombra clara y voy a un lado y voy al otro, y de esta manera pues también me ayuda a limpiar los cortes que me dejo en la sombra marrón. Bueno, el mínimo de cortes, ¿eh? Ya digo que cuando llego aquí intento tener el mínimo de cortes. Bueno, más o menos, no quiero perfeccionarlo demasiado porque después me cuesta mucho subirlo a Instagram. Prefiero que sea un vídeo cortito para que me cueste menos, porque si no yo con las redes sociales me saturo y se me quitan las ganas de hacer nada. Así que prefiero enseñároslo así sin que esté tan perfecto, pero que os podáis llevar algo para practicar a casa, ¿vale? Entonces, ¿qué hago ahora? Normalmente el ahumado vamos a trabajarlo tanto por arriba como por abajo. Lo que hago es unir la línea que viene del párpado inferior, la uno, pero no la hago tan vertical. Es decir, si yo hiciera esta sombra tan vertical, lo que conseguimos es una sombra felina, ¿no? Una mirada demasiado felina. Entonces yo sí que como punto de referencia y de guía me vengo desde el párpado exterior, pero después abro un poquito para conseguir esa mirada rasgada. Bajo un poquito, ¿veis? Esto, a ver, ¿en qué párpado no funciona esto? En un párpado caído, por supuesto, no vamos a hacer mirada rasgada, pues todo lo que podamos subir lo subimos. Pero en una sombra donde tenemos un buen ojo, tenemos una piel joven, un párpado joven, pues lo que hacemos es abrir un poquito para hacer esa mirada menos drástica, ¿no? Si no sería demasiado ascendente. Bueno, abajo igual. Abajo se puede hacer de dos maneras diferentes. Puedo poner primero el marrón y ampliar un poquito con el marrón y después intensificar con el negro, o hago lo mismo que arriba. Pongo el negro y ya después difumino el negro, y donde el negro empieza a ser transparente pongo la sombra marrón, ¿vale? Esto se puede hacer si tengo un ojo pequeño o mediano en este caso, porque yo no recomiendo un ahumado en un ojo pequeño, pero si tengo un ojo pequeño, mediano, voy a trabajar el ahumado solamente en un tercio para no llegar a cerrarlo y que el ahumado, la fuerza de la sombra tire para rasgar el ojo, ¿vale? Pero si tengo un ojo globuloso o tengo un ojo grande, por ejemplo, sí que voy a cerrar, porque además el ahumado va, como su palabra indica, va ahumado. Va ahumado por toda la zona. Realmente el ahumado lo podemos hacer redondo, lo podemos hacer sin línea abajo, lo podemos hacer pequeñito, lo podemos hacer natural. El ahumado tiene muchísimas versiones, ¿vale? Se pueden hacer novias con ahumado, dependiendo de cómo lo hagas. También podemos hacer un ahumado que sea más ligero y en tonos grises, por ejemplo, queda muy bonito para las novias. Dependiendo de... Aquí voy a poner un poquito de marrón, dependiendo del ojo y dependiendo de lo sofisticado que queramos hacerlo, ¿vale? Entonces, igual, ¿ahora qué haría? Pues con el marrón, donde el negro empieza a ser transparente porque lo he difuminado, igual, si lo he hecho con lápiz, pues bueno, pongo el lápiz, lo hago más finito, difumino hacia abajo, bien con la punta, bien de lateral, bien de canto, o semicírculos o círculos completos. Pincel pelo de Marta, eso sí, porque el pelo de Marta es el que nos va a dar esa precisión. Al ser el pelito más duro nos va a dar esa precisión. Y una vez lo tengo difuminado, me voy a la sombra en polvo y sello esto que he hecho aquí. O sea, sello el difuminado del negro. Una vez tengo la sombra difuminada, donde el negro empieza a ser transparente, le colocamos el marrón. ¿Vale? Después, eyeliner, pues le podemos poner eyeliner. Lo que pasa que, claro, yo por ejemplo utilizo una sombra en crema waterproof o gel eyeliner a veces, dependiendo del caso, que es tan negro, que si le pongo un eyeliner no se ve.
sea, no tiene sentido. Entonces, una pestaña postiza, una buena pestaña postiza. Un gel eyeliner waterproof para la línea de agua, eso sí es importante. La línea de agua, si no es muy negra, para mí destruye el ahumado, porque esos trocitos que se ven muchas veces del eyeliner, o sea, de la línea del agua medio perdida, eso en un ahumado queda muy feo, ¿vale? A mí personalmente me gusta que la línea del agua quede bien negra, ¿vale? Podemos, ya os digo, si vuestra sombra es clarita, pues podemos hacer el eyeliner. Ya va a depender del tipo de negro que utilicemos. En mi caso, yo hago un eyeliner y no se ve, ¿vale? Con las sombras que utilizamos en clase. Y esto es todo, creo que no se me olvida nada. Creo que el punto de luz, como hemos dicho antes, y creo que ya está. Hoy creo que se me nota un poco la presión, ¿no? La prisa de querer hacer el vídeo lo antes posible, porque no sabéis lo que sufro para subir los vídeos a las redes. Soy muy regular para esto. Pero bueno, por lo menos, no sé, si os puedo ayudar a algo, mis alumnas, para que sigan practicando, o por si tenían dudas, pues mira, merece la pena el esfuerzo, ¿no? Espero que lo llevéis lo mejor posible. Yo estoy aprovechando para hacer cosas que siempre quiero hacer y que no tengo tiempo, y hay que sacarle un poco la parte positiva a esto, y espero que vosotros lo estéis haciendo. Bueno, nada, a disfrutar de los días que tenemos en casa, y espero que os sirva estos vídeos y os ayude a pasarlo de forma más amena. Un besote grande a todos.